Madridistas, hoy tenemos un Inside Training muy, pero que muy especial, porque como podéis ver tenemos a Antonio Pintus, preparador físico del Real Madrid. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Vosotros bien? Todo bien, muy Perfecto. contentos de tenerte hoy aquí en el canal. Cuéntanos, porque esta temporada es una temporada un poco peculiar, tenemos el Mundial entre medias. ¿Cómo estáis gestionando todas estas diferencias, este pequeño parón en medio de la temporada? Bueno, los jugadores que se quedan aquí, que no son muchos, están haciendo una otra pretemporada, más o menos. Más o menos lo que hicimos este verano lo estamos prácticamente repitiendo a nivel de fuerza y a nivel de carrera. Un día entrenamos la fuerza, el día siguiente entrenamos la carrera. Entonces mucha caña. Mucha Dice caña. el presidente. Mucha caña. Imagino que no es sencillo porque algunos jugadores han tenido descanso, otros han ido al Mundial, algunos ya están reincorporándose, pero claro, para vosotros imagino que coordinar todo y adaptarlo a cada jugador no es sencillo, ¿no? Porque unos ya están con esa pretemporada que comentas, pero otros siguen compitiendo. Sí, más sencillo por los jugadores que se quedan aquí. Y para mí, por ejemplo, hay equipos que no tienen muchos jugadores al Mundial y este equipo van a aprovechar muchísimo de este parón. Nosotros, al revés, tenemos muchísimos jugadores al Campeonato del Mundo. El problema no es el Campeonato del Mundo, para mí, porque tú llegas al 31 de diciembre, que más o menos, en comparación a las temporadas de los años pasados, hace el mismo número de partidos, ¿vale? Entonces no es el problema es luego, porque un equipo como el Real Madrid tiene que jugar desde el 30 de diciembre, si seguimos en la Copa del Rey, cada 3 días hasta el mes de marzo. Claro, es que la plantilla del Real Madrid se va a tener que adaptar a jugadores que entren en distintas semanas, que vuelvan a esta pequeña pretemporada, Sí. a jugar 3 partidos por semana, a viajar muchos partidos fuera y a cambiar la climatología que estamos viviendo ahora mismo con mucho frío, con viento, con lluvia y pasar de repente a una climatología con mucho más calor. Eso es, esto es un problema. Por ejemplo, este año, si os recordáis, jugamos en Glasgow el martes con 18 grados en Champions League. El sábado siguiente jugamos un partido al Bernabéu a las 12:30 de la tarde con 36, 37 grados. ¿Cómo puede afectar eso al cuerpo de un futbolista? No es bueno. No es bueno, lo afecta que hay datos físicos científicos que enseñan que es diferente jugar a 15 grados y jugar a 35 grados. La performance es completamente diferente, número de sprint, número de aceleraciones, cantidad de kilómetros recorridos, completamente diferente. Pero afortunadamente también la plantilla del Real Madrid tiene jugadores de mucha categoría que seguro que independientemente de quién salga al campo, nos ajustaremos bien al partido. Jugadores muy buenos, pero tenemos claramente que adaptar y tomar soluciones para esto. Yo a veces no duermo por la noche pensando en todo esto. Bueno, pero yo creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Yo de todas formas, soy optimista. Estamos aquí para hacer muy bien y para ganar. Entonces, ya está. Pues nada, a darle mucha caña. Como siempre, como dice el presi. Gracias. A vosotros.